Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la misteriosa historia de Kaspar Hauser, quien fue conocido como el huérfano de Europa? ¿Se trataba de un hábil embaucador o era realmente, como todavía defienden muchos, un príncipe secuestrado de su cuna? El 26 de mayo de 1828, en la ciudad de Nuremberg, que hoy forma parte de Alemania y por aquel entonces pertenecía al reino de Baviera, un maestro zapatero apellidado Weichmann salía de una taberna en la Unslitplatz cuando vio aparecer a un muchacho de unos 16 años andando de manera extraña, como si se tambaleara. Iba vestido con una chaqueta andrajosa y calzaba unos zapatos viejos y rotos, pero el pañuelo de seda que llevaba anudado al cuello era muy caro. Eso resultaba llamativo, y aún más su forma de caminar, tan insegura como la de un niño pequeño que estuviera aprendiendo a dar sus primeros pasos. El zapatero declaró más tarde que al principio pensó que estaba borracho. El adolescente, al que no había visto nunca, se acercó a él gritando el nombre de una calle, Neue Toststraße. Portaba consigo una carta dirigida al capitán del 4º escuadrón del 6º regimiento de caballería ligera de Nuremberg, cargo que por aquel entonces ostentaba un hombre llamado Friedrich von Bessenich. Mientras el zapatero lo acompañaba a la vivienda del capitán Bessenich, el muchacho, que parecía no comprender la lengua en la que le hablaba Weichmann, tan solo le dijo una frase: «Quiero ser jinete, como lo era mi padre». Hasta ahí todo bastante normal, pero cuando Bessenich recibió al muchacho, intrigado, pronto se dio cuenta de que lo único que éste era capaz de decir una y otra vez era que quería ser jinete, y exclamaba: «¡Caballo! ¡Caballo!». Cuando le preguntó quién era, de dónde venía y otras preguntas lógicas dada la situación, el chico siempre respondía lo mismo: «No sé», y visiblemente agobiado, se ponía a llorar. El encabezado de la carta dirigida a Bessenich, de la que os estamos mostrando una reproducción, rezaba: «Desde la frontera bávara. El lugar no tiene nombre. 1828». La misiva era anónima, pero su autor afirmaba ser un jornalero pobre con 10 hijos propios, a quien la madre de aquel muchacho se lo había entregado en custodia cuando tan solo era un bebé, el 7 de octubre de 1812. «Pensé que debía educarlo como a un hijo», explicaba el autor de la carta. «Lo crié como cristiano y no lo dejé salir ni un solo paso más allá de la casa desde 1812, de modo que nadie sabe dónde se crió. Él mismo no conoce el nombre de mi casa ni sabe dónde está. Puede preguntárselo, pero no sabrá responderle. Le he enseñado a leer y a escribir. También sabe escribir mi letra igual que yo escribo. Cuando le preguntamos qué quiere ser de mayor, dice que quiere ser soldado, igual que su padre». La carta concluía afirmando dramáticamente que el chico no tenía dinero y que si el capitán rehusaba hacerse cargo de él, tendría que colgarlo. Pero, ¿por qué se lo enviaba al capitán? ¿Qué relación podía tener él con aquel chaval? La posible explicación estaba en otra pequeña carta adjunta a la primera. Supuestamente había sido escrita por la madre del chico, quien, según ella, se llamaba Kaspar y cuyo difunto padre era un soldado del 6º regimiento de caballería ligera. El capitán Bessenich receló enseguida de aquella historia y condujo al misterioso adolescente a una comisaría. En ella solo respondió a un puñado de preguntas de todas las que le formularon, y lo hizo empleando un vocabulario muy limitado. Los oficiales de la comisaría constataron que sabía leer, aunque con dificultad, que conocía el dinero y que se sabía algunas oraciones cristianas. Además, escribió su supuesto nombre, Kaspar Hauser, pero como no reveló nada más sobre su identidad y no parecía contar con familia, ni trabajo, ni domicilio alguno,
decidieron declararlo vagabundo y como tal lo confinaron en la torre Lukinsland del castillo de Nuremberg, bajo el cuidado de un carcelero llamado Andreas Hilte. Pasaría 2 meses allí encerrado. Al principio rechazó todo alimento que no fuera pan y agua, y el informe del médico forense de la ciudad, Karl Preu, fechado una semana después de la aparición en Nuremberg del muchacho, indicó que había sido criado en los bosques como un hombre semisalvaje. Posteriormente quedó claro que eso no era cierto, pero los rumores acerca de que había aparecido un niño salvaje procedente del bosque atrajo la atención de pedagogos, abogados e incluso teólogos que se ofrecieron a realizarle todo tipo de exámenes. Aunque algunos dictaminaron que sus órganos sensoriales eran hipersensibles y que sus músculos estaban subdesarrollados, otros constataron que se encontraba en buenas condiciones físicas y sabía caminar bien, ya que era capaz de subir los 90 escalones de la torre que conducían hasta su celda. De igual modo, mientras unos dictaminaron que padecía algún tipo de discapacidad intelectual, el burgomaestre, es decir, el alcalde de la ciudad, Jakob Friedrich Benda, afirmó que era capaz de aprender con gran rapidez y que poseía una memoria excelente. Fue precisamente Benda quien, tras mantener muchas conversaciones con Hausa, logró que éste le contara su versión de cómo había sido su vida hasta entonces. Según Hausa, desde que tenía uso de razón siempre había estado cautivo y completamente solo, en una habitación sin luz de 2 metros de largo por 1 de ancho y con el techo a menos de 1,5 metros de altura, lo que le impedía ponerse de pie. Los únicos objetos en ella eran una cama de paja y unos pocos juguetes, las figuritas de un par de caballos y un perro tallados en madera. Cada mañana, Hausa encontraba junto a su cama pan de centeno y agua, pero algunas veces esta tenía un sabor amargo y beberla lo hacía dormir profundamente. En aquellas ocasiones, al despertar descubría que lo habían aseado, que le habían cortado el pelo y las uñas y que habían cambiado tanto su ropa como la de la cama. Hacía sus necesidades en un recipiente situado en un agujero del suelo y que también era vaciado por las noches. Poco antes de su liberación, un hombre cuyo rostro nunca había visto le enseñó a escribir su nombre guiando su mano y a pronunciar en bávaro antiguo la frase «Quiero ser jinete», como lo era mi padre, aunque el muchacho no entendía lo que significaban aquellas palabras. Luego lo condujo a pie hasta las afueras de Nuremberg. Según Hausa, fue durante esa marcha cuando aprendió a caminar. Cuando el burgomaestre Benda escribió aquella intrigante historia en un anuncio público el 7 de julio de aquel año, el interés por Kaspar Hausa y las hipótesis acerca de su identidad se dispararon. Ya no solo acudían a su celda expertos movidos por interés profesional, su presencia se convirtió en una atracción turística para el público en general. Todos los que querían mirarlo podían verlo, afirmó uno de sus visitantes, el jurista Ansel von Feuerbach. De hecho, proseguía, desde la mañana hasta la noche, Kaspar no era menos popular que el canguro y la hiena domesticada de la famosa colección de animales del señor Van Aken. Los rumores sobre cuál podría ser el misterioso origen de aquel muchacho se dispararon y cobró fuerza uno en particular, del que os hablaremos con detalle un poco más adelante, y según el cual Kaspar Hausa era ni más ni menos que el príncipe heredero del Gran Ducado de Baden, un territorio colindante con el Reino de Baviera que, al igual que este, había formado parte del Sacro Imperio Romano Germánico hasta su disolución, que había tenido lugar tan solo un par de décadas antes, a principios del siglo XIX. Aquel rumor, por supuesto, no hizo sino incrementar aún más
el interés por el caso de Kaspar Hauser, cuya historia empezó a ser difundida en periódicos de todo el continente, lo que a la larga le valdría el sobrenombre de el huérfano de Europa. Hauser fue adoptado formalmente por la ciudad de Nuremberg, que donó dinero para su mantenimiento y educación y confió el cuidado del muchacho a un profesor de secundaria y poeta llamado Friedrich Daumer, quien entre 1828 y 1830 se esforzó en enseñar a Kaspar diversas materias básicas, principalmente el lenguaje. Para su sorpresa, Daumer descubrió que el misterioso joven poseía un notable talento para el dibujo, como demuestran estas obras hechas por él que os estamos mostrando. Daumer, quien más tarde se convertiría en filósofo religioso, era un erudito con un gran interés por todo tipo de conocimientos, más allá de los académicos. Por ello, llevó a cabo experimentos homeopáticos y magnéticos con Kaspar y a tenor de los resultados que había obtenido, estaba convencido de que el chico poseía una sensibilidad fuera de lo común. Y no solo porque fuera capaz de ver casi en completa oscuridad o porque estar expuesto a la luz del sol le resultara doloroso, ni porque lograse entender una palabra susurrada desde el otro extremo de una gran habitación, sino porque también podía, siempre según Daumer, insistimos, sentir los movimientos del brazo de Daumer desde una distancia de 125 pasos, casi 40 metros, sin mirar, como si percibiera un golpe. El 17 de octubre de 1829, a la hora del almuerzo, Daumer encontró a Kaspar en el sótano de su casa con un corte en la frente que sangraba mucho. El muchacho afirmó que un hombre enmascarado le había atacado con un instrumento cortante mientras estaba en el retrete y que le había dicho: «Tienes que morir antes de salir de la ciudad de Nuremberg». Según Kaspar, la voz del agresor enmascarado era la misma de aquel hombre que lo había sacado de su cautiverio para llevarlo hasta Nuremberg. Los rastros de sangre parecían confirmar su versión de que tras ser atacado en el retrete de la planta baja, había escapado subiendo hasta su habitación, situada en la primera planta, para luego bajar hasta el sótano a esconderse. Lo extraño era que en la segunda planta había varias habitaciones con más personas y Kaspar lo sabía. Si alguien entra en tu casa y te ataca, ¿no correrías a buscar la ayuda de otros? En cualquier caso, a pesar de las investigaciones policiales y la oferta de una gran recompensa, el atacante no fue localizado. De modo que por razones de seguridad, las autoridades de la ciudad decidieron que el chico debía cambiar de residencia. Escoltado por la policía, Kaspar Hauser llegó a la casa del magistrado Johann Bieberbach, quien se ofreció a acogerlo. Como es lógico, el supuesto intento de asesinato relanzó la fama de Kaspar y las hipótesis sobre su origen nobiliario cobraron fuerza y se multiplicaron. Ya no solo se apuntaba al Gran Ducado de Baden, sino también a casas nobles de Hungría e Inglaterra. El 3 de abril de 1830, menos de 6 meses después del incidente del ataque en el retrete, una fuerte detonación sobrecogió a los habitantes de la casa del magistrado Bieberbach. Se había producido en la habitación de Kaspar. Sus dos guardias, que se encontraban en la antesala, entraron rápidamente en la estancia y lo encontraron desmayado, sangrando por una herida en el lado derecho de la cabeza. Junto a él, en el suelo, había una pistola humeante. Cuando recobró el sentido, Kaspar explicó lo sucedido. Se había subido a una silla para buscar unos libros en lo alto de una estantería, pero la silla se había caído y él, al intentar agarrarse a algo para no caer, había arrancado una pistola que colgaba de la pared y ésta se había disparado accidentalmente. Fuera cierta aquella versión o no, existían dudas de que la herida de su cabeza muy superficial hubiese sido provocada realmente por una bala,
Las autoridades decidieron trasladar de nuevo al huérfano de Europa, algo de lo que la familia Bieberbach se alegró, ya que la relación con el joven se había ido deteriorando progresivamente. Se lo llevaron a casa del barón Gottlieb von Thurgau, quien ejerció como su tutor durante 1 año y medio. El barón le impuso un régimen de semi-aislamiento para evitar las continuas visitas de curiosos, pero aún así no pudo evitar que el viajero inglés Philip Henry Stanhope, cuarto conde de Stanhope, un hombre que sentía curiosidad por las cosas extraordinarias de cualquier rincón del mundo, lograra conocer a Caspar Hauser y encariñarse con él. Hasta el punto de que en diciembre de 1831, cuando el chico ya tenía 19 años, decidió hacerse cargo de su mantenimiento e instalarlo en otra ciudad bávara, Ansbach, muy cercana a Nuremberg, en la casa del maestro Johann Georg Mayer. El conde de Stanhope gastó grandes sumas de dinero para aclarar los orígenes de Caspar e incluso financió 2 viajes a Hungría porque los sonidos de los idiomas que allí se hablaban parecían despertar los recuerdos del muchacho. Pero aquellos viajes no revelaron nada y pronto Stanhope, desilusionado, comenzó a sospechar que el joven mentía sobre su infancia y abandonó Alemania. No volvió a ver a Caspar, quien sin embargo conservaba la esperanza de que el noble británico acabara llevándoselo a Inglaterra, tal y como le había prometido en una ocasión. En Ansbach, Caspar se movía en los círculos de la alta sociedad, destacando como bailarín, aunque sin que nunca se le conociera ninguna relación amorosa. El jurista Ansel von Feuerbach, quien había estado muy interesado en el caso del misterioso joven desde su aparición en Nuremberg, lo colocó en un despacho de abogados como escriba y copista. La relación de Caspar Hauser con el maestro Mayer, de quien se decía que era vanidoso y muy severo, fue siempre tensa. El 9 de diciembre de 1833 mantuvieron una fuerte discusión y 5 días después, el día 14, Caspar sufrió una grave puñalada. Según relató, un desconocido lo había invitado en nombre del jardinero de la corte a ver el pozo artesiano del jardín de la residencia del margrave de Ansbach. Sin embargo, al llegar, no había encontrado a nadie allí, de modo que se dirigió hacia el monumento erigido en honor al poeta Johann Peter Utz. Cerca de él, un hombre barbudo se le había acercado para entregarle un pequeño bolso. Cuando Caspar lo cogió, el barbudo le propinó una puñalada en el pecho. Junto a Caspar habían encontrado efectivamente un bolso morado que contenía un trozo de papel escrito a la inversa con un espejo en el que se podía leer el enigmático texto: Hauser podrá decirle exactamente cómo luzco y de dónde vengo. Para evitarle problemas a Hauser, quiero decirle de dónde vengo. Vengo de las fronteras bávaras, del río, incluso quiero decirle el nombre, MLO. 3 días más tarde, a las 10 de la noche del 17 de diciembre de 1833, 5 años y medio después de su misteriosa aparición en Nuremberg, Caspar Hauser falleció a causa de aquella puñalada más profunda y grave de lo que los médicos habían considerado en un principio. Tenía supuestamente 21 años. El rey de Baviera, Luis I, ofreció una recompensa de 10.000 florines, una cantidad muy elevada en aquella época, por la captura del asesino, pero fue en vano. ¿Quién había matado a Caspar Hauser y por qué motivo? El misterio perdura hasta nuestros días. Como os comentamos antes, una de las hipótesis sobre el origen de Caspar que logró ganar más peso fue la de que en realidad se trataba del príncipe heredero de Baden, nacido el 29 de septiembre de 1812, el mismo año en el que supuestamente había nacido Caspar. Aquel niño era el primogénito del gran duque Carlos II y su esposa, Estefanía de Beauharnais.
¿Os suena ese apellido? Sí, su padre era primo hermano de Alexandre de Beauharnais, el primer esposo de Josefina, la mujer que fue el gran amor de Napoleón. Tras el matrimonio del general Corso y futuro emperador de los franceses con Josefina, Bonaparte se convirtió en el protector no solo de los hijos de su nueva esposa, sino de toda la familia política de esta, los Beauharnais, incluida Estefanía, que era una especie de sobrina para él. De hecho, llegó a adoptarla como hija. Hasta le otorgó el título de princesa francesa con el tratamiento de Alteza Imperial y concertó su matrimonio con el futuro Carlos II de Baden. Estefanía llegó a tener 3 hijas con el gran duque Carlos II, y la hipótesis según la cual Kaspar Hauser era ese niño, el heredero del gran ducado, sostiene que fue intercambiado nada más nacer por un bebé moribundo que pereció el 16 de octubre, apenas 3 semanas después del alumbramiento. Pero ¿quién habría tenido interés en hacer algo así? Supuestamente la condesa Luisa Carolina von Hochberg, segunda esposa del abuelo de Carlos II, Carlos Federico, el anterior gran duque de Baden, porque el padre de Carlos II, hijo de Carlos Federico, había muerto antes que este. Si Carlos II fallecía sin herederos varones, con él se extinguirían los descendientes masculinos que su padre Carlos Federico había tenido con su primera esposa, y por tanto pasarían a gobernar los descendientes que había engendrado con su segunda mujer, la condesa Luisa Carolina von Hochberg, tal y como de hecho acabó sucediendo. Es probable que aquel rumor estuviera alimentado por los recelos sociales hacia la condesa y sus descendientes, ya que ella provenía de una familia con un rango nobiliario mucho menor que el del gran duque. Tanto es así que tras su boda se dejó en suspenso la decisión acerca de si sus hijos tendrían derechos sucesorios o no. Más adelante, Carlos Federico ratificaría que sí entraban en la línea sucesoria. Ahora bien, aunque la gran duquesa Estefanía no llegó a ver a su hijo tras el parto, porque se quedó muy débil tras dar a luz, son muchos los historiadores que consideran que la teoría del cambiazo del bebé es tan solo una leyenda. Por muchas razones. Una de las principales es que la madre de Carlos II, abuela paterna del recién nacido, estuvo presente en el parto y dejó constancia de ello por escrito en una carta fechada el 1 de octubre, tan solo 2 días después del nacimiento. Cuando lo miras, escribió la abuela, no sorprende que haya causado tantos problemas al venir al mundo. Es enorme en tamaño y grosor. La verdad es que he visto pocos niños de esta magnitud. Es de la raza Baden. Y siguió relatando la evolución del bebé en los días siguientes. El día 11 de octubre indicó que le recordaba mucho a su padre cuando era un recién nacido. En 2 cartas posteriores mencionó la enfermedad del pequeño, cuya gravedad no se puso de manifiesto hasta el mismo día de su muerte. Al parecer, sufría de algo que la abuela llamó flema, una dificultad respiratoria asfixiante. Además, aunque Kaspar Hauser hubiese sido realmente aquel niño intercambiado al nacer, el linaje de la condesa Luisa Carolina von Hochberg no habría tenido motivos para intentar asesinarlo. Uno de los hijos de la condesa, Leopoldo I, había heredado el gran ducado tras la muerte de Carlos II y la del tío de este, Luis II, quien murió soltero. Por tanto, el linaje Hochberg se había hecho con el poder y se había consolidado con el consentimiento de todas las grandes potencias. Kaspar Hauser, por su parte, nunca intentó reivindicar unos supuestos derechos al trono de Baden y desde luego le habría resultado casi imposible hacerlos valer. Intentar asesinar a aquel misterioso muchacho solo les habría servido a los Hochberg para lograr atraer sobre él la atención de toda Europa. Frente a la hipótesis de su noble cuna, se alza como más probable la de que en realidad Kaspar Hauser fuera un farsante.
Ya en el siglo XX, un estudio grafológico reveló que las dos cartas que portaba consigo cuando apareció en las calles de Nuremberg habían sido escritas, en realidad, por la misma persona. ¿Quién? Una frase de la carta que hemos mencionado antes, esa que dice: «También sabe escribir mi letra igual que yo escribo», alimenta la sospecha de que el autor de ambas cartas podría haber sido el propio Caspar. Respecto a la historia que el muchacho le contó al burgomaestre Binda y que éste publicó acerca de que pasó toda su infancia cautivo en una pequeña habitación a oscuras y alimentado únicamente por pan y agua, es médicamente imposible. Tal y como diversos médicos han señalado a lo largo de los años al opinar sobre este tema, una carencia tan prolongada de muchos nutrientes indispensables para la salud, como las vitaminas C, D y B12, además del calcio, habría dado lugar a graves enfermedades que habrían acabado con su vida. Por otro lado, en el aspecto psicológico, el psiquiatra alemán Karl Leonhardt afirmó en 1970 acerca de Caspar Hauser: «Si hubiera vivido desde la infancia en las condiciones que describe, no se habría desarrollado más allá de la condición de idiota. Su historia está tan llena de absurdos que resulta sorprendente que alguna vez se haya creído». En opinión de Leonhardt, aquel joven era un estafador patológico, con un comportamiento que ponía en evidencia un carácter histérico y una personalidad paranoica. ¿Y por qué paranoica? Porque, según Leonhardt, el hecho de que fuera capaz de mantenerse en su papel de víctima amenazada de manera tan imperturbable podría deberse a que en su mente realmente creyera que alguien intentaba acabar con su vida. Los dibujos realizados por Hauser poco tiempo después de su llegada a Nuremberg son también un indicio en contra de su versión acerca de su infancia cautiva. ¿Cómo podría alguien que se ha criado en completa oscuridad toda su vida dibujar tan bien con apenas unos meses de práctica? Respecto al supuesto intento de asesinato que sufrió mientras se encontraba en el retrete en casa del profesor Dauma, quienes dudan de la historia opinan que él mismo se causó la herida en la frente con una navaja de afeitar que luego llevó a su habitación para esconderla antes de bajar al sótano. Su intención podría haber sido la de generar lástima para no ser reprendido por una fuerte pelea que había tenido poco antes con Dauma, quien creía que el chico tenía tendencia a mentir. Algo parecido podría haber sucedido con el disparo en casa de los Bieberbach, donde Caspar también había protagonizado una pelea poco antes en la que lo habían acusado de mentir. La señora Bieberbach llegó a decir de Caspar que destacaba por su horrenda mendacidad, es decir, su costumbre de mentir, y su arte para disimular, y que estaba lleno de vanidad y rencor. De manera similar, el siguiente tutor de Hauser, el barón von Tucher, se quejó de su exorbitante vanidad y sus mentiras. Tras la muerte de Hauser, el conde de Stanhope publicó un libro en el que presentaba todas las pruebas conocidas contra el muchacho, asumiendo que era su deber confesar abiertamente que había sido engañado. De igual modo, algunos historiadores afirman que Feuerbach, quien había sido protector de Caspar y le había conseguido trabajo como escriba, dejó una nota hallada entre los papeles de su legado en la que afirmaba: «Caspar Hauser es un tipo inteligente e intrigante, un pícaro, un inútil al que deberían matar». En cuanto a la puñalada que acabó costándole la vida, los médicos no se pusieron de acuerdo acerca de si había sido causada por otra persona o si se trataba de una autolesión. El concejal de policía de Ansbach se pronunció en un informe a favor de la autolesión sin intención de matar. ¿Se había acuchillado Caspar a sí mismo y por error se había excedido en la profundidad? En esa dirección apunta también el hecho de que en la extraña nota que supuestamente le había entregado su asesino dentro de un bolso, había una falta de ortografía muy concreta que coincidía con una que, según el maestro Maya,
solía cometer Caspar. Para rematar, la nota estaba doblada en una peculiar forma triangular, la misma que Caspar empleaba para doblar sus cartas. Si aquella nota había sido escrita por el misterioso joven, el hecho de que en ella se dijera «Hausa podrá decirle exactamente», indica que supuso que sobreviviría al ataque, es decir, que se trataba de una autolesión sin intenciones suicidas. En su lecho de muerte, Caspar le dijo al pastor Fuaman: ¿por qué debería tener ira, odio o resentimiento hacia la gente? No me han hecho nada. Caspar Hausa fue enterrado en el cementerio de la ciudad de Ansbach el 20 de diciembre de 1833, acompañado por muchos simpatizantes locales. En su lápida se puede leer en latín: «Aquí yace Caspar Hausa, enigma de su tiempo, origen desconocido, muerte misteriosa en 1833». En el jardín de la corte de Ansbach, cerca del monumento a Utz, se erigió una lápida conmemorativa con otra inscripción en latín que dice: «Aquí un hombre misterioso fue asesinado misteriosamente el 14 de diciembre de 1833». ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de Caspar Hausa? ¿Tenéis alguna sospecha acerca de quién era realmente? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.